Esto no es una expedición, es el infierno. Un hombre, a 4 días de la civilización, ha perdido la ruta, la brújula y la esperanza. El sol es un depredador. La selva, un laberinto sofocante que no perdona. Pero el verdadero combate se libra dentro de su cráneo. La fiebre sube, la realidad se resquebraja. ¿Es un espejismo de agua o la sombra de un trauma pasado? La jungla lo quiere muerto, pero la única forma de sobrevivir es no permitir que el caos germine en su mente. A veces, la cordura es el arma más filosa. La tarde del tercer día, el día 3-16 de julio de 2023, no trajo alivio, sino una opresión viscosa que se pegaba a la piel como un sudario. El verano de 2023, con su pico de calor y humedad en la inmensidad de la selva Ixcán, se había propuesto devorar a Miguel Ángel Rojas Saldaña, de 38 años, centímetro a centímetro. Su complexión, inicialmente delgada, ahora parecía momificada, estirada sobre huesos salientes. El sendero quebrado había quedado atrás, una memoria borrosa de hojas y ramas que se doblaban. Ahora, la jungla no era un mero obstáculo, era una entidad viva, sofocante, laberíntica, que se reía de su arrogancia. El error de navegación crítico, producto de un momento de exceso de confianza y la traicionera brújula magnética que ahora yacía olvidada en alguna charca, había desatado el infierno. Miguel Ángel se arrastró, su cuerpo ya no respondía a las órdenes conscientes. La barba de 3 días que lucía al inicio de la expedición ahora era un mechón seco y sucio que absorbía el sudor salobre. Sus ojos inquisitivos, antes llenos de la determinación del investigador que buscaba una verdad personal, se habían convertido en pozos vidriosos llenos de confusión. La fiebre subía. No era solo el calor externo que lo asaba, era un fuego interno, una caldera hirviendo que le robaba la poca hidratación restante. Llevaba horas sin probar una gota de agua. La botella de agua vacía, que aún colgaba inútilmente de su mochila de expedición semivacía, se había transformado en un objeto de burla, un recordatorio metálico de su fracaso inminente. El rugido constante de la selva, el zumbido de los insectos, el graznido de aves invisibles, el crujido de la madera viva, se filtraba en su mente, no como sonido, sino como presión. Era el ruido blanco del pánico. «Pinche calor», murmuró, la boca tan seca que las palabras se raspaban contra su garganta. «Órale, ya, un poquito más». El suelo se inclinó de repente. Tropezó y cayó en un lecho de hojas muertas y barro. Intentó levantarse, pero un calambre le atenazó la pierna, un dolor agudo, punzante, que le hizo gritar, un sonido que se perdió instantáneamente en el dosel. Fue entonces cuando la realidad comenzó a resquebrajarse. Vio lo que pareció ser un sendero, no el sendero quebrado, sino uno limpio, de tierra batida, iluminado por una luz suave y blanca, como la de un quirófano. Y al final de ese sendero, estaba ella. No era una alucinación vaga. Era la manifestación precisa de su culpa, la razón última por la que había huido a la inmensidad de la selva Ixcán en primer lugar. Se arrastró hacia la luz, el delirio dándole una fuerza espuria. El aire se sentía repentinamente más fresco, casi frío. Llegó a un claro donde un grupo de rocas y la base de un árbol inmenso formaban un cobijo precario, el refugio de las sombras. Se desplomó dentro. El suelo era de tierra compacta, relativamente seca. Aquí, el sonido de la jungla era amortiguado, pero los susurros internos se amplificaron. La fiebre del tercer día había llegado a su punto álgido, y con ella, el enfrentamiento con el espejo interno. Cerró los ojos, no por descanso, sino porque abrirlos solo le ofrecía el caos verde. Su mente, sin embargo, era un cine proyectando las escenas que más deseaba evitar. El hambre corrosiva y la sed se habían retirado a un segundo plano, reemplazadas por la urgencia de la conciencia. Una figura emergió de las sombras del refugio. Era alta, vestida con un traje de lino pulcro, impoluto, absurdamente fuera de lugar. Su rostro era borroso al principio, pero la voz era inconfundible, la suya propia, pero resonando con la autoridad de un fiscal. Miguel Ángel Rojas Saldaña, dijo la voz, seca como un hueso de cactus. 38 años. Investigador. ¿Y ahora? Un hombre perdido.
Miguel Ángel intentó responder, pero solo logró un gorgoteo. ¿Perdido en la selva o perdido en la vida, Miguel? Insistió la figura, que ahora se movía con la gracia implacable de un depredador. ¿Pensaste que podías encontrar la verdad aquí? ¿Que la selva te la daría, así, de regalado? El doble se acercó, su rostro ahora se enfocaba, era el mismo, pero en su mejor momento, antes de que el agotamiento y la desesperación lo hubieran marcado. Vine por una razón, logró articular Miguel Ángel, su lengua pegajosa. Sí, la evasión. Viniste a esconderte del fracaso. El proyecto que colapsó, los datos que manipulaste, el miedo a ser mediocre. La verdad que buscabas no está en las raíces de este árbol, compadre. Está en el diario de campo. Miguel Ángel buscó desesperadamente su mochila de expedición. Palpó el objeto, la libreta desgastada, mojada y abultada por la humedad. No la leas, susurró el eco de la selva. Léela, ordenó el doble, su voz un látigo. Léela y ve cómo te engañaste a ti mismo. Planificación fallida. Recursos mal estimados. Arrogancia. Creíste que eras más fuerte que el verde. Miguel Ángel abrió la libreta. Las páginas estaban llenas de coordenadas tachadas, notas científicas sobre especies endémicas y, hacia el final, entradas personales cada vez más frenéticas. La brújula falló. O yo fallé. Mierda. No hay agua. El dolor en el estómago es manejable, pero el dolor en el pecho, ese sí duele de a de veras. ¿Qué estoy haciendo? Si muero aquí, nadie sabrá, no sabrán la verdad. Ella no sabrá que intenté. El doble se rió, un sonido hueco que hizo eco entre las rocas del refugio de las sombras. Intentaste. Una palabra tan mexicana para justificar la derrota, ¿no crees? ¿Crees que la supervivencia es un intento? Es una exigencia, un acto brutal de voluntad. Las alucinaciones se intensificaron. La selva entera parecía presionar contra el refugio. Las raíces del árbol se convirtieron en serpientes que se retorcían lentamente. Las sombras adquirieron contornos definidos, figuras humanas difusas, espectros de los miedos más profundos. Eran los fantasmas internos, alimentados por la fiebre y la culpa. Somos tus remordimientos, siseó una sombra con voz de mujer, tocando la fibra de su necesidad de encontrar esa verdad personal. No me importan, dijo Miguel Ángel, elevando la voz, aunque era poco más que un gruñido. Claro que sí. La desesperación es la verdad más grande que has encontrado, ¿verdad? Te está abrazando. Ríndete. Es más fácil. La tentación era palpable. Hundirse en el delirio, dejar que la fiebre lo consumiera y fusionarse con la tierra de Iscán. Su cuerpo, marcado por el agotamiento y la deshidratación, le suplicaba el descanso. Pero entonces, algo hizo clic. En el pico de su desesperación, cuando la locura parecía inminente y la imagen de su otro yo estaba a punto de disolverlo, Miguel Ángel recordó algo que su mentor solía decirle en el laboratorio: el caos es simplemente información que no has clasificado. La mente, su mente, era la única herramienta que no había sucumbido a la humedad o al desgaste. Dejó de luchar contra las alucinaciones. En su lugar, las observó. A ver, espérate, dijo, dirigiéndose a su doble espectral. Si eres mi miedo, entonces eres predecible. Si eres mi locura, eres solo un síntoma. Miguel Ángel tomó el diario de campo. Sus manos temblaban, pero la intención era firme. Abrió la libreta, no para leer el registro del fracaso, sino para imponer un nuevo registro. Estrategia, transformar el pánico en estrategia. 1. Recursos: inventario mental, cuerpo, deteriorado. Fiebre alta. Músculos inutilizados. Necesita moverse lentamente. Mochila, cuchillo de hoja fija. Un par de vendas sucias. Encendedor: quizás una chispa. El diario. Agua, 0. Necesidad crítica. Debe encontrarla en 12 horas o morirá. 2. Entorno: clasificación de la amenaza, la inmensidad de la selva Iscán es laberíntica. Los sonidos, las alucinaciones son distractores.
Ignorarlos. El refugio de las sombras es temporal, pero le ha dado un respiro de la insolación. 3. Objetivo: el primer paso, dejar de pensar en el rescate o en el fracaso. Enfocarse en el siguiente metro. Buscar agua. ¿Dónde? El agua fluye cuesta abajo. Se obligó a reubicar sus sentidos. El ruido de la jungla no era ya una burla, sino una fuente de información. Escuchó con atención, más allá del zumbido de su propio cráneo. Había un sonido diferente. Un murmullo bajo, constante, que venía de lo que parecía ser la parte trasera de la cueva. No era el viento moviendo las hojas. Era un goteo. Órale, ahí está, dijo, una sonrisa tensa y seca apareció en su rostro. El doble espectral se desvaneció un poco, como si el orden mental le robara energía. Eso es una trampa, siseó la voz fantasmal. Está contaminada. Morirás de la misma forma, solo que más lento. Toda agua en la selva está contaminada, baboso, replicó Miguel Ángel, hablando con una claridad impresionante a pesar de la fiebre. Pero la deshidratación me mata en horas. La infección me da un día o dos de ventaja. La estrategia es ganar tiempo. El acto de razonamiento lo purificó. Se arrastró hacia la pared de roca. Efectivamente, una pequeña fisura exudaba agua lentamente. Era un líquido turbio, rojizo, lleno de sedimento y larvas. Repugnante. Miguel Ángel sacó el cuchillo, improvisó un rudimentario filtro con un trozo de tela de su camisa y, metódicamente, gota a gota, empezó a recolectar el preciado líquido en la tapa de la botella de agua vacía. El proceso era lento, frustrante, y le exigía una concentración absoluta que drenaba sus últimas reservas. Pero por primera vez en muchas horas, no sentía pánico. Sentía propósito. La imposición del orden mental había transformado su lucha. Había dejado de ser una víctima de la naturaleza para convertirse en un estratega contra su propia desesperación. La noche cayó sobre el refugio de las sombras. El aire se enfrió mínimamente, un cambio que su cuerpo agradeció con espasmos. Había logrado beber no más de medio vaso de agua fangosa, pero era suficiente para humedecer sus labios y alimentar la hoguera de su mente. Los fantasmas regresaron, pero ahora eran débiles. Parecían molestos por su indiferencia lógica. ¿Crees que un par de tragos de agua de drenaje te salvarán? Se burló una sombra. Miguel Ángel no respondió. Se dedicó a algo que era casi un acto meditativo, escribir en su diario de campo. No sobre sus sentimientos, sino sobre la selva. Clasificaba las amenazas, los patrones de los insectos, la dirección de la pendiente. Estaba creando una hoja de ruta mental, convirtiendo la iscán laberíntica en un mapa bidimensional y funcional. El verdadero depredador no es el jaguar ni la malaria, escribió, su letra temblando, es la desesperanza. Al amanecer del cuarto día, Miguel Ángel estaba un hombre transformado. Físicamente, era un despojo, demacrado, ojeroso, sucio. Pero mentalmente, era un guerrero. La fiebre no había desaparecido, pero su mente la había relegado a un ruido de fondo molesto. Tenía que moverse. La fuente de agua era demasiado pequeña para sostenerlo. Usando el conocimiento adquirido en los breves momentos de lucidez antes del error de navegación crítico, determinó que el goteo seguía una línea de falla geológica. Si caminaba en contra de la pendiente subiendo ligeramente, era probable que llegara a una fuente más grande o, al menos, a un arroyo tributario. Se levantó, un esfuerzo titánico. Su mochila de expedición se sentía pesada, aunque estaba casi vacía. Se puso la libreta en el pecho. Su brújula magnética, aunque perdida, ya no importaba. Él era su propia brújula. Salió del refugio de las sombras. La jungla le dio la bienvenida con un nuevo golpe de calor. El camino fue brutal. Cada paso era un triunfo contra la inercia y el dolor. Usaba el machete que increíblemente aún conservaba no para despejar, sino para apoyarse, como un bastón improvisado. A las pocas horas, el rugido de la selva se hizo más prominente. Miguel Ángel se detuvo. Había aprendido a distinguir el rugido del pánico del rugido del agua. Este era diferente. Era fuerte,
rítmico, constante. Arrastrándose por debajo de unas palmas gigantes, se encontró con una escena que le hizo llorar, aunque su cuerpo no tenía lágrimas que derramar. No era un río. Era un arroyo, ancho, lodoso, pero inconfundiblemente agua corriente. La luz del sol lograba filtrarse lo suficiente para iluminar la superficie. La urgencia lo venció. Olvidó toda estrategia y se lanzó, cayendo en la orilla fangosa. Bebió directamente del arroyo, sin filtrar, sin dudar. El agua era fresca, con sabor a tierra y vida. Bebió hasta que su estómago se sintió pesado y distendido. El alivio fue físico e inmediato, pero también vino acompañado del regreso de los síntomas del cuerpo. Los calambres regresaron con una venganza. La cabeza le palpitó con intensidad. Pero ya no importaba. Tenía el recurso vital. Sentado en la orilla, limpió su rostro y, por primera vez en 3 días, pensó en el futuro, no en el pasado. Si había un arroyo, la probabilidad de vida humana aumentaba. Él ya no buscaba la verdad personal en las profundidades de la Iscán, su única verdad era la necesidad de escapar, de volver al mundo de los vivos. Recordó las lecciones de su entrenamiento: en la selva, si encuentras agua, síguela río abajo. Es el camino de menor resistencia y, eventualmente, el arroyo tributario se une a uno más grande, y ese, a la civilización. Miguel Ángel se puso de pie. Estaba exhausto. Sabía que tenía que caminar hasta que cayera la noche. El resto del día 4 fue una marcha de fe y agonía. La deshidratación extrema había sido reemplazada por el inicio de la disentería, pero seguía caminando. Su mente, sin embargo, estaba clara. Había dominado la desesperación. Cayó la tarde. El arroyo se había ensanchado. El sonido del agua era ahora el único mantra que lo sostenía. Entonces, lo vio. No era un fantasma ni una alucinación inducida por la fiebre. Era una estructura. Una barcaza vieja, abandonada en la orilla, medio sumergida en el barro, claramente utilizada por madereros o pescadores de la zona. Y a poca distancia, en la orilla, había un sendero más ancho que cualquier cosa que hubiera visto desde el Sendero Quebrado. Estaba fuera de la inmensidad densa. Había encontrado una ruta de escape. Miguel Ángel se derrumbó a los pies de la barcaza, respirando el olor a metal oxidado y diésel. Había sobrevivido 4 días. Había cruzado el umbral de la locura y regresado, no por la fuerza de sus músculos, sino por la disciplina de su razón. Sacó el diario de campo por última vez. Abrió la libreta, no para registrar coordenadas, sino para escribir una última entrada en la libreta desgastada. La selva es un espejo. Refleja lo que traes dentro. Si traes caos, te consume. Si traes orden, te permite trazar una línea y seguirla. Dejó la pluma. Miró la espesura oscura que había sido su prisión. La selva Iscán permanecía indómita, pero ya no era su enemiga. Había sido el maestro más cruel y eficaz. Miguel Ángel, con el cuerpo marcado y destrozado, pero con una mente que había probado su resistencia implacable, se recostó junto a la barcaza. Sabía que alguien encontraría ese sendero. Solo era cuestión de esperar, de imponer el silencio mental sobre el ruido del miedo. No había encontrado la verdad que buscaba al adentrarse, pero había descubierto una verdad más fundamental: la única forma de escapar de la selva era negarse a sucumbir a la que crecía por dentro. Su supervivencia no fue un milagro de la suerte, sino la victoria de la estrategia sobre la desesperanza, un testimonio silencioso de que, a veces, el acto más heroico es simplemente pensar. Amanecía el día 4, y el sol, aunque aún filtrado por el dosel, prometía ser una guillotina de luz y calor sobre la inmensidad de la selva Iscán. Miguel Ángel había pasado las últimas horas en el refugio de las sombras en una especie de trance febril, un diálogo mudo donde el razonamiento se había impuesto al pánico. La poca agua fangosa que había recolectado con la tapa de la botella y el trozo de tela le había dado un respiro químico, no una cura. Sentía la humedad regresando a su lengua, un indicio de vida, pero el precio fue el calambre que le retorcía el estómago. La disentería era un peaje que estaba dispuesto a pagar por seguir respirando.
El doble espectral, su crítico interno que se alimentaba de la desesperanza, se había disuelto casi por completo. Solo quedaba un eco, un zumbido bajo, como una línea de alta tensión apenas audible. ¿Y ahora qué, Miguel? Siseó el eco. Salir ahí afuera es suicidio. No tienes fuerzas. Miguel Ángel se puso de pie, usando la pared de roca como apoyo. El acto de enderezarse lo mareó, y tuvo que cerrar los ojos para esperar a que el vértigo pasara. Su cuerpo, demacrado y marcado por el agotamiento, era ahora una herramienta que debía ser manipulada con precisión. Ya no era un templo, sino una máquina averiada. La mente manda, compadre, murmuró, la frase dirigida al fantasma, no a sí mismo. Aseguró la mochila de expedición, casi plana y liviana, a su espalda. El diario de campo estaba guardado contra su pecho, la libreta desgastada servía ahora como su mapa mental. Había decidido subir la pendiente, contra la lógica de la gravedad que lo hacía arrastrarse, pero a favor de la geología que prometía una fuente de agua más grande. Salió del refugio de las sombras y el bochorno del verano de 2023 lo golpeó de inmediato. Era una bofetada caliente, un sudario espeso que prometía evaporar hasta la última gota de humedad de su piel. La marcha comenzó. No era caminar, era una secuencia de movimientos planeados y dolorosos. Miguel Ángel usaba el machete como un tercer punto de apoyo, tanteando el suelo lodoso y resbaladizo. Cada metro era una negociación. 1, 2, 3, contaba en voz baja, no solo para medir la distancia, sino para mantener a raya el ruido blanco del pánico. La imposición del orden mental se manifestaba ahora como disciplina numérica. La selva, la inmensidad de la selva Iscán, intentó quebrarlo de nuevo. Los mosquitos, antes una molestia, ahora eran una plaga voraz que le picaba hasta en los párpados. El sol, aunque nunca completamente visible, calentaba la vegetación a un grado sofocante. Las hojas gigantes y las lianas parecían retorcerse, imitando la serpiente que no estaba ahí, pero que su mente agotada proyectaba en las esquinas. Pero Miguel Ángel no las miraba. Su foco estaba en el suelo. En las pequeñas hendiduras por donde escurría el agua. Buscaba la dirección del flujo, confirmando que estaba subiendo, que iba hacia la fuente. El hambre corrosiva regresó, no como un dolor agudo, sino como una debilidad insidiosa, una voz baja que le decía que se acostara, que el descanso era merecido. Rechazó el pensamiento, sabiendo que el reposo ahora era la antesala de la muerte. Hubo un momento, a mitad de la mañana, que casi cede. Tropezó con una raíz gruesa y cayó de rodillas. El impacto le hizo ver estrellas amarillas detrás de sus ojos cerrados. El dolor en la ingle era tan intenso que lo inmovilizó. Ya no puedes, susurró el eco interno, aprovechando la debilidad. Te jodiste. Esto no es tu chamba, Miguel. Ríndete. La frase resonó con la verdad, él no era un explorador, era un investigador de laboratorio. Su presencia en Iscán era un capricho desesperado. Pero la disciplina se activó. No, dijo, la voz rasposa. Esta no es la verdad que buscaba. Esta es la verdad que estoy creando. Usó la lógica, si no puedo mover la pierna, ¿qué parte de mí sí puede moverse? Los brazos. Se arrastró unos metros, apartándose del dolor punzante, reorientándose hacia la pendiente. No importaba la velocidad, importaba el vector. Se arrastró hasta una roca que ofrecía una sombra tenue. Sacó el cuchillo, su última posesión verdaderamente útil, y lo hundió en el barro a su lado. Inventario mental en la crisis. 1. Reconocer el fracaso motor, la pierna no responde. Estrategia, reducir el uso de la pierna, aumentar el arrastre. 2. Combustible, 0. Estrategia, concentrar la energía en la tarea vital, moverse hacia el agua. Eliminar pensamientos irrelevantes, la culpa, el pasado. Se reincorporó, cojeando visiblemente, ahora apoyándose completamente en el machete y la pierna buena. La selva no era ya un laberinto, era un problema de física y resistencia. La recompensa llegó cerca del mediodía. El rugido. No el zumbido mental de los insectos o el graznido nervioso de las aves.
Era un sonido profundo, resonante, que vibraba en el pecho antes de alcanzar los oídos. Era el ruido constante de agua en movimiento, más fuerte que el goteo del refugio de las sombras. Miguel Ángel aceleró, ignorando el dolor punzante. Se abalanzó entre una maraña de helechos gigantes y, de pronto, el mundo se abrió. No era el Amazonas. Era un arroyo considerable, turbio y marrón por el sedimento, pero ancho. Fluía con la autoridad de un río pequeño, cortando el caos verde con una línea definida de movimiento. Este fue el enfrentamiento con el espejo interno final, no contra un fantasma, sino contra la necesidad biológica. La urgencia lo hizo olvidar el manual de supervivencia, se desplomó en la orilla, sus rodillas hundiéndose en el lodo. Bebió. Bebió hasta la saturación, sintiendo el frío del agua lodosa recorrer su esófago y golpear su estómago. El alivio fue un torrente químico que limpió la bruma de la fiebre por un instante. El cuerpo, en respuesta a la hidratación repentina y brutal, se rebeló. Miguel Ángel vomitó violentamente, expulsando el agua fangosa, pero también el líquido biliar que había acumulado en los últimos días. Cuando terminó, se quedó jadeando en la orilla, cubierto de lodo y sudor, pero con una claridad terrible y maravillosa. Había ganado. Había negociado con su cuerpo, ofreciendo veneno menor agua turbia a cambio de la vida tiempo. Había impuesto el orden mental al caos biológico. Se quedó allí por lo que pareció una hora, limpiándose el rostro con las manos. El machari, su bastón improvisado, estaba clavado en el barro a su lado. La estrategia era clara y sencilla, la culminación de la imposición del orden mental, sigue el agua. El arroyo fluía río abajo, un camino de menor resistencia. Era el camino natural hacia asentamientos, hacia pescadores, hacia la civilización. La selva iscana había sido transformada de un laberinto sin fin a una línea recta hacia la vida. Se puso de pie, ahora con una cojera determinada. El sol comenzaba su descenso, arrojando sombras largas y moradas. Tenía que moverse. La marcha de la tarde fue diferente. Ya no era un arrastre desesperado, sino una progresión metódica. El sonido del arroyo, que al principio había sido el ruido del salvamento, se convirtió en un motor rítmico. Miguel Ángel miró a su alrededor. Se dio cuenta de que, por primera vez, no estaba buscando sombras o fantasmas. Estaba buscando señales de vida. Un trozo de cuerda, un envoltorio de plástico, un corte recto en un árbol que no fuera obra de la naturaleza. La selva, a lo largo del arroyo, era menos densa. Las copas se abrían un poco más. Esto significaba que el arroyo era lo suficientemente ancho para ser una barrera, y eso era clave. Cayó la tarde. El calor se retiró y la jungla se volvió fría y amenazante. Miguel Ángel sabía que no podía acampar sin riesgo. La noche lo expondría a depredadores y al frío que drenaría su energía. Ni modo, murmuró, forzándose a seguir adelante. Un pinche paso más, y luego otro. El dolor en su pie derecho se había convertido en un entumecimiento constante, un bendito regalo que le permitía ignorar la agonía de sus músculos atrofiados. El cielo se oscureció. Completamente. Solo la luz pálida de una media luna se filtraba. Miguel Ángel se movía casi a tientas, confiando únicamente en el sonido del agua a su derecha y el machete a su izquierda. Fue entonces cuando la línea se rompió. El ruido. No era el arroyo. No era un animal. Era un sonido mecánico, metálico, rítmico, que se repetía con una cadencia artificial. Miguel Ángel se detuvo. Su corazón, que había latido débilmente durante horas, ahora golpeaba como un tambor frenético contra sus costillas. ¿Alucinación? ¿La fiebre del tercer día regresando para burlarse de él? Se obligó a la lógica. El sonido era demasiado constante, demasiado ordenado para ser la jungla. Se desvió ligeramente del arroyo, abriéndose paso entre unos arbustos espinosos. El sonido se intensificó. Olía a algo más que tierra mojada, olía a diésel, a óxido, a madera podrida no por la naturaleza, sino por la negligencia humana. Arrastrándose los últimos metros, se encontró en una pequeña bahía fangosa, donde el arroyo se ensanchaba. Y allí estaba.
Una estructura gigantesca a la luz de la luna, una barcaza, semi-abandonada, inclinada precariamente hacia el agua, con un pequeño embarcadero improvisado. Había signos de uso reciente, un bidón de gasolina a medio llenar, algunas lonas cubriendo lo que parecían ser herramientas. Civilización. La frontera había sido cruzada. El alivio fue tan abrumador que no fue alegría, sino una especie de colapso espiritual. Miguel Ángel se desplomó sobre el barro seco junto al muelle. No lloró. No gritó. Solo se quedó inmóvil, sintiendo el latido de la tierra bajo su cuerpo. Había sobrevivido al caos externo e interno. La inmensidad de la selva Iskán no lo había matado, su mente había trazado una línea a través de ella. Se obligó a sacar el diario de campo por última vez, sintiendo el peso reconfortante de la libreta desgastada. Con el lápiz en su mano temblorosa, escribió la última entrada, su testimonio final sobre la resistencia, asegurándose de que la tinta mojada grabara la lección. Lo logré. No fue suerte. Fue la negación de la desesperanza. La selva no es un infierno que te castiga, es un vacío que te absorbe si le permites entrar. El verdadero refugio no fue la cueva. Es el cerebro. Debes ser disciplinado. Debes ser cruelmente lógico. Se acabó la búsqueda de la verdad personal. La única verdad es la voluntad de seguir moviéndose, aun cuando tu cuerpo te suplica que te mueras. Cerró la libreta. La deslizó de nuevo en el bolsillo interior de su camisa, cerca de su corazón. El objeto, antes un simple registro de investigación fallida, era ahora el registro de la victoria más íntima. El dolor regresó, un maremoto de calambres y fiebre, pero ya no tenía el poder de desatar el pánico. Miguel Ángel sabía que la supervivencia física apenas comenzaba, necesitaba ayuda médica, comida y, sobre todo, descanso. Pero el elemento más crucial ya lo había conseguido. Se recostó en el suelo, mirando el dosel oscuro por última vez. La selva Iskán seguía rugiendo, pero ahora era un rugido distante, el sonido de un mundo que ya no lo contenía. En el silencio que siguió, el silencio mental que había impuesto sobre el ruido de sus fantasmas, Miguel Ángel cerró los ojos. Sabía que al amanecer alguien llegaría a esa barcaza. Y sabía que, aunque el hombre que se había perdido era un investigador ingenuo, el hombre que había emergido era algo completamente distinto, un sobreviviente marcado, no por la jungla, sino por la victoria de la razón sobre el abismo. Había escapado. No solo de la selva, sino de la desesperanza que se había arraigado en su propia mente. La batalla había terminado, y su única arma, la lógica implacable, lo había salvado. Miguel Ángel no dormía, se había hundido en un pozo de inconsciencia exhausta y febril. El lodo se había secado en su ropa y piel, formando una segunda capa, crujiente y fría. El olor a diésel y madera mojada era un perfume de salvación comparado con el hedor de las plantas podridas y el sudor acumulado de la inmensidad de la selva Iskán. Estaba tan cerca de la barcaza, tan firmemente anclado a la civilización precaria de un muelle abandonado, que se permitió dejar ir el control. El cuerpo flaco y castigado se relajó, pero la mente no. El silencio que había logrado imponer en su cabeza, la imposición del orden mental, era frágil. Ahora que el peligro inmediato de la marcha había cesado, los recuerdos, como buitres que esperan pacientemente, comenzaron a descender. No eran las alucinaciones caóticas de la fiebre del tercer día, eran recuerdos nítidos, grabados a fuego, de la razón por la que había entrado en este infierno. Vino a él la imagen de su padre, severo, decepcionado, en una oficina llena de libros polvorientos. La verdad personal que buscaba, la validación, el secreto familiar que creía oculto en las leyendas locales que había estudiado en la universidad. Una búsqueda académica que se había transformado en una penitencia física. ¿Y qué encontraste, genio? La voz, aunque no era el fantasma, era la suya, resonando en el vacío. ¿Encontraste esa pinche verdad? ¿O encontraste que eres un pelele que no puede caminar ni 4 días sin casi morirse? El enfrentamiento con el espejo interno, aunque teóricamente ganado, no terminaba. La autocrítica se había transformado de un depredador rugiente a un susurro incómodo. Abrió los ojos. La media luna era un disco de plata sobre el río.
La barcaza, una sombra gigante y oxidada, chirriaba suavemente al ritmo del agua. Miguel Ángel sintió la urgente necesidad de reafirmar su victoria, no solo contra el entorno, sino contra esa razón inicial que ahora parecía tan infantil, tan distante. Lo que había buscado era externo, lo que había encontrado era brutalmente interno. Se arrastró hasta la barcaza, usando el borde metálico como apoyo. El frío del acero le quemó la piel. Se levantó tambaleándose, usando sus manos huesudas para palpar el metal rugoso y oxidado. No la encontré, dijo, su voz rasposa pero firme, dirigida a la noche. Pero hice mi propia verdad. La verdad era la libreta desgastada, el diario de campo guardado en su pecho. La verdad era que, cuando la lógica de la civilización, la brújula magnética, el plan falló, su propia disciplina mental había tomado el control. Había transformado la locura inminente en un sistema, el pánico en un inventario, el miedo en un motor. La realización no vino con euforia, sino con una calma helada. La selva Iscán era un filtro brutal. Había eliminado todo lo superfluo, la ambición académica, la necesidad de aprobación, el orgullo de ser un investigador. Solo quedaba el instinto de vivir, guiado por la razón. Se dejó caer en el suelo de la barcaza, justo al lado del bidón de diésel. El piso de metal era duro, pero seco. Cerró los ojos y, por primera vez en 4 días, la mente dejó de contar. Se rindió al sueño sin caer en el trance febril. El sueño fue profundo y breve, pero reparador. Cuando despertó, no fue por la luz, sino por un cambio en el sonido. El rugido del arroyo y los chirridos nocturnos habían sido ahogados por algo nuevo, un murmullo constante de actividad humana. El sol aún no salía sobre el dosel. Eran las primeras horas del amanecer, la hora azul. Miguel Ángel se levantó de golpe. El dolor regresó, un rayo punzante en su rodilla y un martilleo en su cabeza deshidratada, pero el miedo ya no era el primer invitado. El primer invitado era la estrategia. Se acercó lentamente al borde de la barcaza, agachándose. Necesitaba ver antes de ser visto. El muelle no estaba vacío. Había un pequeño grupo de hombres, 3, descargando bidones de gasolina y lo que parecían ser herramientas pesadas de una lancha de motor pequeña y ruidosa que flotaba junto al embarcadero. Eran madereros o gente local que usaba el arroyo para transporte. Vestían ropas sucias y fuertes, sus rostros marcados por el sol y la humedad. Miguel Ángel sintió un nudo en la garganta. La supervivencia había terminado, la reintegración comenzaba. El problema era su apariencia. Era un espectro, cubierto de barro y sangre seca, con el machete en la mano. Un investigador civilizado que parecía un náufrago psicótico. Debía imponer el orden externo. Se obligó a bajar el machete. Lo dejó caer con cuidado al metal para que el ruido no alertara a los hombres. Luego, buscó en su bolsillo el diario de campo. Lo sacó y lo sostuvo en su mano libre, como un pasaporte a la humanidad. Respiró hondo, tomando el último sorbo de aire de la selva. «¡Hey!», gritó, la voz ronca y quebrada. Los 3 hombres se congelaron. Uno de ellos, el más robusto, levantó un rifle que había estado apoyado en la barcaza. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el murmullo del arroyo. Miguel Ángel alzó las manos lentamente, mostrando la libreta desgastada. «No disparen», repitió en español, esforzándose para que su acento citadino no sonara a burla. «Estoy perdido. Necesito ayuda». El hombre con el rifle lo escudriñó. Sus ojos, oscuros y desconfiados, recorrieron el cuerpo esquelético de Miguel Ángel. La barba de 3 días ahora era una maraña descuidada, y sus ojos inquisitivos estaban inyectados en sangre. El hombre no bajó el rifle. «¿Quién eres?», preguntó el maderero, su voz áspera, el dialecto regional marcado. «Miguel Ángel Rojas Saldaña. Investigador. Llevo 4 días perdido en Iscán». El hombre pareció meditar la información. En la selva, un hombre que aparecía de la nada era a menudo una amenaza, un narco, o alguien huyendo de algo. ¿Investigador de qué, compadre?,
cuestionó, señalando la libreta desgastada con un gesto de la cabeza. La verdad. Ahora solo soy un hombre que necesita agua limpia y salir de aquí. Fue la honestidad brutal, la admisión de su fracaso y su total indefensión, lo que pareció disipar un poco la tensión. El maderero se miró con sus compañeros. Finalmente, el hombre robusto bajó el rifle a media asta. Pareces un fantasma, chamaco. Anda, ven despacio. Miguel Ángel dio un paso, y el mundo giró. El alivio, la certeza del salvamento, actuó como un veneno tardío. Sus piernas se doblaron. No se cayó, pero se apoyó pesadamente en la barcaza, temblando incontrolablemente. La debilidad física era abrumadora. Los otros dos hombres reaccionaron de inmediato, acercándose con cautela. Uno de ellos, más joven, dejó el bidón que llevaba y se acercó, ayudando a Miguel Ángel a deslizarse por la rampa improvisada. El contacto humano fue un choque eléctrico. El tacto del hombro del maderero, firme y cálido, le recordó a Miguel Ángel la delgadez extrema de su propio cuerpo. «Cuidado, está hirviendo», dijo el joven maderero. La fiebre del tercer día no lo había abandonado, estaba simplemente amortiguada. Lo sentaron en el suelo lodoso, justo donde se había desplomado la noche anterior. «Tráiganle agua», pero despacio, ordenó el maderero robusto. Le dieron agua de una cantimplora limpia, fresca, quizás purificada. Miguel Ángel bebió con disciplina, pequeños sorbos, recordando la lección dolorosa de la noche. El líquido bajó con una suavidad que le hizo cerrar los ojos. Mientras bebía, el maderero robusto se sentó frente a él, sin dejar de observarlo, como si estuviera esperando que el espectro desapareciera. «¿Qué te pasó? ¿Te perdiste del grupo?» Miguel Ángel sintió la inmensa distancia entre la respuesta simple y la odisea que había vivido. «Un error de navegación», dijo, tocando inconscientemente el lugar donde la brújula magnética había fallado, en el sendero quebrado. Estaba solo. 4 días. Solo. Sin comida, el maderero sacudió la cabeza, impresionado. En Iscán, 4 días solo significaban la muerte casi garantizada. La mente. «La mente es terca», murmuró Miguel Ángel, más para sí mismo que para el maderero. La luz creció. El sol, aún bajo el horizonte, iluminó las copas de los árboles, dándoles un borde dorado. Miguel Ángel miró hacia la inmensidad de la selva Iscán. Ya no era un monstruo. Era solo un ecosistema, vasto e indiferente, que había intentado aplicar sus reglas de forma implacable. El maderero le ofreció un trozo de pan duro y seco, la primera comida sólida que Miguel Ángel había visto en casi 100 horas. Lo tomó con manos temblorosas. No lo devoró, lo mordió lentamente, sintiendo la textura, el sabor del cereal. Era el sabor de la victoria. Mientras masticaba, el maderero le habló de lo que pasaría. Lo llevarían río abajo, al campamento base, donde había una radio y primeros auxilios básicos. El proceso de ser salvado fue lento y sin glamour. Los madereros lo trataron con una mezcla de cautela y respeto rudo. Era un milagro caminante. Lo ayudaron a levantarse y lo subieron a la lancha. Sentado en la proa, sintió el motor cobrar vida. El ruido era ensordecedor, chocando contra el silencio monacal al que se había acostumbrado. La lancha se deslizó por el arroyo, que ahora era un río. Miguel Ángel se volteó para ver la barcaza y el muelle. El refugio de las sombras quedaba muy atrás, enterrado en la maraña verde. Ya era pasado. A medida que se alejaban, la selva comenzó a cambiar de significado. Ya no era el laberinto, sino el telón de fondo. Las hojas no eran fantasmas, eran solo hojas. Miguel Ángel tocó el bolsillo donde guardaba el diario de campo. La libreta desgastada era su medalla. La lancha aceleró. El viento, fresco por la mañana, azotaba su rostro. Sintió un escalofrío que no era solo la fiebre, sino la comprensión total del trauma. En el trayecto río abajo, cerró los ojos y se permitió el lujo de la introspección final. La vida era orden. El caos era la selva, el hambre, la fiebre. La supervivencia no había sido una epopeya física,
había sido un ejercicio implacable de mantener la línea. No permitir que el miedo o la desesperanza cruzaran la frontera y tomaran el mando de la razón. El hombre que había entrado en Iscán buscando una respuesta externa había sido destruido. El hombre que salía no tenía la respuesta académica, pero tenía algo mucho más sólido, la certeza de su propia resistencia psicológica. El verdadero enfrentamiento con el espejo interno no había ocurrido al encontrar el arroyo, fue ahora, en la lancha, con la salvación asegurada, mirando hacia atrás y entendiendo la lección. La única verdad personal que encontró en la inmensidad verde fue que el infierno no estaba allá afuera, sino en la mente sin disciplina. Y que él, Miguel Ángel, un investigador inexperto y delgado, había logrado imponer el cosmos sobre ese infierno. Finalmente, después de una hora de navegación, llegaron al campamento maderero. Era un conjunto de chozas improvisadas y una radio que emitía un constante chirrido estático. Más gente. Más ruido. La civilización, aunque ruda y temporal. Lo bajaron con cuidado. El maderero robusto se dirigió a la radio para reportar el rescate de un investigador extraviado. Mientras esperaba, sentado en un tronco de árbol cortado, Miguel Ángel sintió la mirada de los demás trabajadores. No era compasión, sino la curiosidad hacia alguien que había bailado con la muerte y había regresado. Cuando un paramédico improvisado del campamento se acercó con un botiquín, Miguel Ángel le entregó el diario de campo. «Guárdalo», dijo, su voz finalmente encontrando un poco de volumen. «Es el mapa. No de la selva. De cómo salir de uno mismo». El paramédico, acostumbrado a los dramas del río, lo miró extrañado, pero tomó la libreta desgastada y la guardó. La atención médica comenzó. Le dieron suero y medicamentos para la disentería y la fiebre. El dolor físico se retiró lentamente, reemplazado por un agotamiento paralizante. Mientras le vendaban el pie, Miguel Ángel vio su reflejo en un charco de agua estancada. El hombre demacrado, el sobreviviente, no se parecía en nada al investigador pulcro que había comenzado la travesía. Su rostro estaba marcado por la experiencia, por el hambre, por el miedo conquistado. Sabía que cuando regresara a la ciudad, la gente le preguntaría por lo que había encontrado en la selva. La respuesta no estaría en los datos ni en las muestras que había perdido, sino en la cicatriz mental que lo había salvado. La lancha de rescate, que lo llevaría de vuelta a la civilización moderna, llegó al mediodía. Era más grande y estaba equipada con suministros de emergencia. Miguel Ángel se despidió de los madereros con un asentimiento. No había palabras adecuadas para el agradecimiento. Ellos habían sido el punto final de una ruta que él había trazado con su voluntad. Subió a la lancha. Esta vez, se recostó en una camilla improvisada. Al salir del campamento, miró por última vez hacia el vasto horizonte verde de la inmensidad de la selva Iscán. El rugido constante persistía, pero ahora era un recuerdo lejano. Miguel Ángel cerró los ojos, sintiendo el movimiento de la lancha que lo alejaba del caos. El destino final no importaba tanto como el hecho de que se estaba moviendo. La vida era movimiento, era dirección. Y él había recuperado su rumbo, no con una brújula, sino con la lógica implacable. Había escapado. La selva interior había sido dominada. La batalla había terminado. Suscríbete para el chismecito y regálanos ese like.